Hola, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? Vamos a ver los últimos dos videos. Están un poquito extensos, pero intentaré hacerlos de la manera más dinámica posible. El primero de ellos pues se llama y es referente a lo que es el espacio. El espacio está bien interesante porque bueno, viene siendo lo que rodea a las figuras, o viene siendo también a lo mejor lo que ocupa una figura o un fondo. Entonces en ese pensamiento el espacio también tiene una forma de variarse, también puede darse la atención acerca de qué tipos de modificaciones podemos hacer a los espacios, ya sea de las formas, ya sea de los fondos, y vamos a verlo pues. El primero es el espacio positivo y el espacio negativo. Como cuando hablábamos de forma negativa y forma positiva, el primer ejemplo se refiere a que si yo tengo en ejemplo una figura rellena, es decir, puede ser no sé, una serie de estrellitas rellenas, pues estas estrellitas van a estar como digamos de un color pesado o un color saturado, digamos que están ocupadas. En este caso las formas son positivas, ¿verdad? Y al final lo que distinguimos de este ejemplo es que el fondo es como si fuera una especie de hueco, como si fuera una especie de espacio que no tiene peso y está por lo tanto de manera negativa. Es decir, en el primer ejemplo de esta manera el espacio parece que está incompleto, que no está, y por lo tanto se le dice que es un espacio negativo. Y en el otro ejemplo, al contrario, tenemos un cuadrito, vamos a hacer nuestra lámina, un cuadrito enseguida, donde tengamos ahora a lo mejor las estrellitas en forma blanca, y estas estrellitas alrededor de ellas pues hay un espacio enorme ocupado, ¿verdad? Entonces en ese ejemplo, en esta característica, el espacio es el que está relleno, es el que tiene peso visual, es decir, el peso visual está concentrado sobre el fondo, y en este caso las figuras son las negativas y el espacio sería por entonces un espacio positivo. Siguiente ejemplo viene siendo el espacio liso. El espacio liso es aquel que simplemente se interpreta como una figura unidimensional, es decir, que solamente confluye de una sola perspectiva, fluye hacia una sola dirección y no tiene, digamos, perspectiva, ¿no? Entonces cualquier objeto que usted dibuje en bidimensional, es decir, ya hasta lo que viene siendo una carita feliz o algo así, hasta esto mismo empieza a ser lo que es una figura bidimensional, y con ello podemos representar el espacio liso de por sí, aquel espacio que parece no tener ninguna perspectiva al respecto, es decir, que está totalmente de frente. El siguiente es el espacio ilusorio y se divide en algunas particularidades, en algunos ejemplos. El espacio ilusorio puede ser primeramente, puede ser en sus variantes un cambio en el punto de vista, es decir, yo puedo sentir como que el objeto lo estoy observando de manera como digamos diferente a como lo vería así de frente, es decir, estoy cambiando mi punto de vista, como rodeando la figura y estoy viéndola de diferentes perspectivas, es decir, ese círculo que yo hice de ejemplo anteriormente, a lo mejor estaría mejor representado un cambio de punto de vista de esta manera, como si estuviéramos viéndolo de ladito, como si fuera una moneda que estuviera girando en el aire. Y en este caso cualquiera de estas distorsiones, es decir, una más ancha o una menos ancha, podría ser un cambio en el punto de vista o en la perspectiva, ¿va? Siguiente es la curvatura o quebrantamiento, donde la curvatura indica obviamente que el objeto, que el espacio que ocupa un objeto empieza a curvarse. Entonces si yo tengo mi triángulo al principio, para curvarlo yo pues ya haría algo como esto, ¿no? Para curvar un triángulo haría algo similar a esta forma, y para poder quebrarlo pues yo para quebrar un triángulo pues haría algo similar a algo así, donde la base sigue triangular pero la punta empieza como a quebrarse o tiene como digamos una distorsión, un sentido distinto, ¿vale? En ese caso el espacio que hay dentro de la figura está como haciéndose a algún lugar, como digamos curvándose, y en el otro está como quebrándose hacia alguna dirección. El otro ejemplo es el agregado de sombra, y si vuelvo a elegir un triángulo, tengo que ver cómo puedo agregarle sombra a ese triángulo, ¿verdad? Ya sea por medio de su misma, ¿cómo se dice? Figura, y simulando una especie de textura que me indique que más o menos es una sombra que va direccionándose hacia el sentido contrario de su iluminación. O también puede ser un ejemplo de sombra donde tengo una textura por alrededor que me indique más o menos que esta figura está como flotando en una especie de segundo plano, ¿va? Después sigue la representación del volumen, es decir, el espacio puede también tener formas en que su representación de volumen y profundidad puedan cambiar o variarse. Una de las formas que podemos variar en la representación del volumen y la profundidad es con el método de isometría o el método isométrico que ustedes vieron a lo mejor en dibujo técnico, donde yo ponía, por ejemplo, un cilindro, ¿verdad? Que estaba compuesto más o menos de una forma así isométrica, hecha a 30 grados, ¿verdad? Completamente recta
acá, y después iba acumulando. Si quiero acumular más cilindros a su acompañante, pues yo tengo que ver poco a poquito, siempre dirigido a 30 grados, ¿verdad? O siempre inclinado a 30 grados. Tengo que ver que las figuras o los espacios de los siguientes objetos se van acumulando en esa noción de 30 grados de inclinación. Eso viene siendo el primer método de representación del volumen o representación de la profundidad. El siguiente método de representación del volumen o la profundidad del espacio es el método de perspectiva, en el cual usted ya más o menos ha visto que simplemente es poner como un orden. Si yo estoy viendo, por ejemplo, el frente de un prisma y mismo lo fugo a diferentes puntos de horizonte, este objeto cubo va a tender a tener como una especie de noción en perspectiva, y a partir de ese elemento, los demás elementos que vengan construidos a partir de él tendrán también un efecto de perspectiva que va a ser compartido y va a ser incluso más realista que la proyección isométrica, ¿verdad? Y a final de cuentas, pues los cubos que van a estar proyectados en el método de perspectiva también son la forma en que podemos representar el espacio ilusorio, es decir, la sensación de que existe una distorsión del espacio mismo o una distorsión de la sensación que nos provoca el espacio liso, ¿verdad? Que es simplemente de frente. La distorsión del espacio liso o la deformación de crea espacios ilusorios, ya sea en el método de proyección en perspectiva o en proyección isométrica. Después viene la representación de los mismos planos, es decir, del espacio de los planos en el espacio ilusorio, es decir, cómo podemos, representar los espacios ilusorios en cuanto a su forma de dibujar, en cuanto a su forma de representarse. El primer método es en planos dibujados, es decir, yo puedo dibujar los contornos de mis cilindros. Esto ya no tiene diferencia si es en perspectiva o en isométrico, y mis cilindros están dibujados por una especie de líneas, contornos que las manipulan, es decir, que las van contorneando, que las van creando, y eso viene siendo el método de planos dibujados, cuando yo contorneo líneas que hacen sentir los bordes principales de estos volúmenes o de estas figuras en espacio ilusorio. Siguiente es el método de planos sólidos. En los planos sólidos, pues yo puedo representar al mismo objeto, pero con figuras rellenas que serían sus caras. Del cilindro podría ser esta su cara principal, y después podría ser su cuerpo, ¿no? Una especie de figura que tuviera más o menos esta distorsión que me diera la sensación de que está como rellena o sólida, ¿va? Después viene un método que se llama de textura uniforme. En el método de textura uniforme, para representar los espacios ilusorios, yo puedo crear la sensación de que existe una especie de distorsión en el espacio por medio de una especie de deformación de las texturas, ¿no? Quiero decir esto: si yo tengo, por ejemplo, mi cubo, en una cara le puedo poner una textura ya sea de bolitas así distorsionadas de la forma en que parece estar esta tapa superior, es decir, cuando yo empiezo a representar las bolitas uniformemente, ¿verdad? Más o menos se van a distorsionar en este sentido, y cuando vayan en la otra cara a lo mejor puedo cambiarla a rayas diferentes que tengan una especie de indicación de dirección, y con esto me da la sensación de que están como en otra textura que por su distorsión me da la sensación de que forman parte de otra cara. Y después en el otro sentido a lo mejor puedo poner una serie de rayas distorsionadas también en cierto sentido y forma para que me den la sensación de que existe una cara en el otro sentido, ¿va? Y esta deformación de texturas pues me ayuda a saber que existe un espacio ilusorio, el cual puedo captar por medio de la deformación de esas texturas. El siguiente viene siendo la textura en gradación. La textura en gradación nada más quiere decir que mi plano o mi figura en espacio ilusorio, por ejemplo este círculo, si yo le hago una especie de degradado desde muy oscuro y cada vez menos oscuro hasta llegar a un claro, esto me da la sensación de que el espacio plano, que al principio parecía liso, ¿verdad?, ahora se vuelve como una especie de sensación de espacio ilusorio, porque ya tiene como una especie de contraste entre la sombra y la luz, ¿va? Entonces esa textura en gradación me hace sentir que el círculo tiene en sí un volumen que no está ahí, es decir, que no existe a lo mejor, pero que todavía tengo la sensación de sentirlo por sus diferencias de tono. Siguiente es el espacio fluctuante. El espacio fluctuante es aquel que se representa por medio de figuras o representaciones que tienen una doble vista, dos o más sentidos en su vista. Aquí ponemos el ejemplo de que pone Wushu Wong, ¿verdad?, en una especie de escalera o una especie de silla, ¿verdad?, que tanto se puede ver que su movimiento es más o menos en esta forma, o podría decirse que pues podemos estar sentados en esta tapa, podría ser como el asiento, pero sí o no, esa misma figura parece que en realidad sería su techo, es decir, sería como una especie de techo que yo estoy viendo como digamos de esta manera, o puede ser un asiento visto desde la otra perspectiva. Entonces
Entonces el espacio fluctuante cambia de manera de ver o cambia la manera en que podemos verlo, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, el espacio fluctuante se puede ver hacia un sentido o se puede ver hacia otro, es decir, como si tuviera una especie de doble sentido. Ese es el espacio fluctuante. El siguiente viene siendo el espacio conflictivo. En el espacio conflictivo es más difícil de crear, pues inspírese en juegos mentales, en diferentes ejercicios de percepción visual, como por ejemplo, donde parece que existe un cajoncito, que podemos incluso visualizar como de esta manera, como si estuviéramos entrando en él por esta cara, pero esta misma tapa de abajo, o más bien sí, esta tapa de abajo de la misma cajita es parte de la perspectiva de otro plano o de otro espacio ilusorio que está complementado en este lado, ¿va? Entonces así creamos como la especie de ilusión en la que no sabemos si este objeto que está aquí se puede ver así o se puede ver de esta manera, ¿verdad? Ambos sentidos son válidos y nos hacen sentir una especie de conflicto en nuestra percepción visual. Eso es realmente el espacio conflictivo. Hay artistas visuales que se dedican a crear obras de este tipo, ¿verdad? Como en esta diapositiva, en la que puedo encontrar diferentes ejemplos que yo puedo usar de inspiración para crear en mi librillo de morfología abstracta un ejemplo de espacio conflictivo, ¿verdad? Cambio de textura, aquí está presente. Y después podríamos ver el portafolio del artista MC Ecker, que nos muestra diferentes distorsiones del punto de vista conflictivo o el espacio conflictivo, y nos muestra algunas obras creativas que podemos usar, le digo, otra vez de inspiración para crear nosotros una laminilla que coincida con el espacio conflictivo que estamos mostrando. Y bueno, chicos, eso vendría siendo todo lo acerca del espacio. Espero que les haya quedado un poquito más claro acerca de lo que vamos a hacer en ese libro o en esa sección del libro. Nos vemos, bon voyage.